Cuando nuestra fe se debilita y cuando nuestras acciones y decisiones son contrarias a los estatutos de Dios, sabemos que vienen ruinas morales, financieras, de carácter y hasta físicas. Personas que se enferman por una mala decisión. Se va a quiebra, bancarrota espiritual. El carácter se deforma. Tantas cosas que pueden ocurrir. Ahora, lo que derriba, para contestar la segunda pregunta y resumirlo, lo que derriba y deteriora al creyente, que hace necesaria la edificación, lo voy a resumir en una sola palabra: es el mal. El mal es lo que deteriora. El mal es lo que hace necesario que tengamos que ser edificados. ¿Por qué? Porque el mal presenta un fuerte dilema, especialmente para el creyente. El filósofo lo ve de otra manera. No vamos a hablar filosofía, vamos a hablar esto a la luz de la Escritura. El mal presenta un dilema, el cual lo pensamos mucho, pero lo hablamos poco. Y a veces cuando lo pensamos cambiamos la vista, porque no lo queremos ver. Porque como si Dios es todopoderoso y amor, Él no elimina este mal. No, estas son preguntas de este siglo, donde crece el ateísmo, donde crece el agnosticismo. Y precisamente por a veces nosotros como cuerpo de Cristo carecer de un conocimiento bíblico para poder no defender la existencia de Dios, sino de poder edificar a esa persona y que de palabra para la propia edificación salga a nuestra boca, carece, nos quedamos callados. Y el ateo sigue aumentando, y el agnóstico y cuantas otras cosas. Porque el mal presenta un dilema al hombre. Aquí habemos ministros, y todos los que estamos aquí, si no me equivoco, somos siervos y siervas del Señor, y todos estamos comisionados a hablar este evangelio. Pero el evangelio está enfrentando nuevos retos, nuevas luchas, nuevos obstáculos para llegar al corazón del hombre. Y es necesaria la mutua edificación para cuando salgamos de aquí, volvamos a donde Dios nos retorna, podemos llegar con armamento, con arsenal, edificados con balas en el magazine, para nosotros poder seguir disparando y haciéndole daño al reino de las tinieblas. Este asunto del mal nos toca a todos nosotros. Todos hemos sido afectados de una manera u otra. Hay muchos que hasta piensan que porque el mal existe, Dios no puede existir. Así piensa el agnóstico y el ateo. Tratar de conciliar este asunto entre Dios y el mal, ¿sabe qué pasa? Nos choca la lógica. A veces queremos filosofar con Dios, queremos razonar con Dios, queremos analizar a Dios, queremos meter a Dios en nuestra mente finita y limitada. A veces tenemos el filtro tapado con cosas y queremos por ahí filtrar a Dios. Y Dios no cabe en la mente de un hombre. Dios no es analizado por un hombre, porque Dios no es producto de la invención del hombre ni de la imaginación del hombre. Dios es Dios. Precisamente la raíz de este dilema del mal es eso, es que queremos enmarcarlo todo en nuestra lógica. ¿Sabe la iglesia? Cuando yo miro como cristiano ángulos y perspectivas que está tomando muchos sectores de la iglesia o grupos, pudiéramos decir así, porque la iglesia es una, noto que dentro de la iglesia han entrado muchas cosas doctrinales, muchas influencias. No vamos a entrar en ellas, el tiempo no da. Pero dentro de una de esas cosas hay algo bien sutil, que aún es más sutil que cualquier de estas doctrinas que abiertamente podemos identificar como erróneas o heregéticas. Hay algo en donde sutilmente se está yendo infiltrando en la mente y en el corazón del creyente, y es un evangelio filosófico, donde más está resaltando una frase que hace sentido y lógica, aunque tenga vocabulario bíblico,
que la Biblia y la esencia de la Biblia y el espíritu de la Biblia. Se está haciendo más difícil a la gente coger la Biblia, leer la Biblia tal y como está, y se les hace más fácil tomar una meditación o un pensamiento filosófico que alguien tuvo de ese verso. Eso se está aceptando más que ir a la escritura, que indagar en el espíritu, que escudriñar la escritura, que abrir el corazón. Y eso se viene infiltrando poco a poco, como todo en la historia. Cuando tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, y esto yo nunca lo había dicho públicamente, y lo voy a decir porque cabe en el mensaje. Nosotros pasamos una prueba muy fuerte al abrir esta iglesia hace 5 años atrás. Y la hermana me habló del pastor Pablo y de este movimiento. Y yo oré a Dios. Y yo indagué, yo leí, yo busqué todo lo que había en internet. Y él me dio una cita y yo fui a Enterprise. Y él me recibió. Y cuando nos sentamos y hablamos y nos presentamos, le expliqué la situación. Y yo recuerdo que él me miró fijo a los ojos y me dijo: hermano, yo le tengo una sola pregunta. Y la pregunta que me hizo fue doctrinal. Y yo pensé entre mí y dije: bueno, yo le voy a decir lo que yo creo. Si no está de acuerdo, pues aquí me guindaron. Pero yo voy a decir mis convicciones. Yo le dije: yo creo esto. Y él me miró y me dijo: bienvenido al concilio. ¿Por qué digo esto? No por hacer sentir a nadie bien. Lo digo porque ver que todavía hay lugares, hay movimientos que están a la vanguardia de unas cosas doctrinales en este tiempo, créame hermano, que edifica. Edifica. Y yo salí de allí edificado. No porque fui aceptado, no por la buena noticia, no porque vi una oportunidad, crucé un puente. Salí edificado porque la pregunta que se me hizo era de carácter doctrinal y bíblico. ¿Sabe, hermano? Nosotros a veces somos tentados a medir cosas y éxitos por números o por cosas. Y a veces somos tentados a medir crecimiento por unas escalas que establecen los hombres, por estrategias de mercadeo, por filosofías huecas y sutilezas huecas de hombre. El crecimiento se da en el corazón del creyente. Pablo dijo claramente: no importa quién sembró, quién plantó, quién regó, el crecimiento lo da Dios. Y cuando él dijo eso, él no habló de multitudes, él no habló de ese tipo de crecimiento. Lo puede incluir, pero no es ese necesariamente. Es que el creyente crezca. ¿Y sabe cómo el creyente crece? A través de la edificación. Si nosotros no fuéramos bien edificados, nosotros realmente no estuviéramos creciendo. ¿Y sabe por qué ha entrado tanta cosa extraña? Porque la edificación se ha dejado a un lado. Porque ahora todo es más filosófico que edificativo. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que siempre tiene un remanente, ¿verdad que sí? Siempre tiene gente que no se han doblado la rodilla a Baal. Siempre hay unos que están ahí pendientes y diciendo: esto se parece pero no es. Esto es imitación china. Dice Rolex, pero atrás dice Made in Taiwan. Dice una gran marca, Guess, a la hermana que le gustan las Guess y los Coach. Pero cuando tú le miras la costura, es costura china. Parece pero no es. Es réplica y se parece y engaña. Pero ¿sabe qué? Es más barata. Pero ¿sabe qué? No resiste. Pero ¿sabe qué? Se deteriora. Pero gloria a Dios que Dios nos edifica.
Nosotros cuando el mal nos toca nos imaginamos cuál es el motivo que tiene Dios para que ese mal llegara. Y empezamos a filosofar. Nos pasa. Nos tira un retrato del Señor hoy, ¿verdad? Un selfie. Yo me estoy tirando un selfie. Un selfie. Yo me tengo, a mí me tiraron este retrato y me desnudaron. Y yo dije, Señor, dame la fuerza y la valentía para poder exponer esta palabra. Porque el Señor me tiró un selfie. Cuando me fui a la Biblia, un selfie. Pum, me vi. Yo dije, un selfie. ¿Cuántos han tirado un selfie? Tiene que tirarte uno en la Biblia. No en el celular nada más, ni en el iPad. En la Biblia hay que tirar ese selfie. ¿Cuántos hoy se van a tirar un selfie? Para la edificación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y decimos, ¿cuál es el motivo de Dios para esto? Y quiero ir avanzando. ¿Y por qué Dios permite esto? Y empezamos a filosofar con Dios. Y vamos a oración, pero con una filosofía, con una idea preconcebida, tratando de buscar sentido, más que ver el propósito divino. Y cuando nosotros no vemos el mal como algo que Dios permite para hacer algo, estamos viéndolo fuera de contexto. Y es cuando entonces entramos en confusión y muchos en rebelión. Y muchos se apartan. Y muchos cierran la Biblia. Y muchos cierran el corazón. Cierran los oídos. La Biblia dice algo bien lindo para aquellos que le acontece algún tipo de mal. Y en vez de estar buscando el motivo por qué o imaginándose el por qué, Dios quiere que descansemos en esta promesa. Porque hay muchas, son malas promesas que hay para nosotros ser edificados cuando el mal nos toca, que en cualquier otra promesa en la Biblia. Le voy a decir unas cuantas porque el tiempo no me daría, habría que citar casi toda la palabra. El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del impío. ¿De quién? Del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas la librará Jehová. Salmo 119, 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Él dijo, mira, ha sido fuerte el mal, pero los hombres y las mujeres de Dios, regenerados, justificados, perdonados, lavados en la sangre del Cordero, cuando el mal llegue, hoy vamos a salir de aquí tan edificados que cuando pueda llegar un mal vamos a decir, ¿sabes qué? Tus mandamientos siguen siendo para mí mi delicia. Yo no entiendo esto. Job no lo entendió. Job no se lo explica. Dios no se lo explica. Cuando Dios se le aparece a Job en el torbellino, no le explica lo que le pasó. Lo que le dice es: yo te pregunto, tú me respondes. ¿Sabes tú cuándo paran las cabras monteses? ¿Sabes tú quién trazó la línea del abismo? No. ¿Sabes tú quién formó las constelaciones? Le dice, contesta, hijo de hombre, si sabes. Dios no fue a darle una explicación. Cualquiera dirá que Dios es severo. Yo no quiero un Dios así, un Dios incomprensible. Dios no es morboso. Dios no se alegra del dolor. Pero dentro de la aflicción, su fidelidad se manifiesta. Y dentro de la aflicción, Él quiere que aprendamos que la fidelidad de Él sobrepasa el entendimiento. Que la paz de Él sobrepasa el entendimiento. Que el gozo de Él, nuestra fortaleza es. Que la esperanza en nosotros es viva. Pablo, que pasó aflicciones y fue azotado por muchos males, dice así en Romanos 8:18: pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo estuvo en naufragio, en ayunos, en azote, en pedrada, arrastrado, en cárceles, en cepo, en calabozo, en frío, en hambre, en vigilia, entre hermanos, entre peligros del camino, entre falsos hermanos, falsos obreros. Él dio una lista terrible. Muchos males le acontecieron, siendo regenerado. Pero sabe que él dijo: oye, esto yo se compara con lo que se va a manifestar en mi vida. Y él habló de gloria. Yo quiero ir terminando con esto. Yo quiero que observemos un momento. Y voy a parafrasear unas cosas porque el tema lo conocemos. La muerte de Lázaro. Vamos a ver unas cosas aquí en la muerte de Lázaro, desde esta perspectiva y este ángulo. En Juan capítulo 11. Miren, es muy probable que Lázaro no era un anciano enfermo en un lecho esperando la muerte. De hecho, se cree que Lázaro, cuando enferma y muere, estaba en la flor de su vida. Estaba saludable y robusto, gozaba de salud. Lázaro no estaba a punto de morir, ni la Biblia registra que él padeciera de alguna enfermedad. Es posible que él estuviera en la flor de su vida. Y sabemos que Lázaro tenía una posición acomodada. Era un hombre de familia porque sus hermanas lo amaban, Marta y María. Era un hombre generoso porque invitaba a los amigos a comer. Y Jesús era amigo de Lázaro. Y Jesús no fue amigo de todo el mundo. Íntimo. Así que Lázaro no era un hombre común, o sea, era común y corriente, pero era un hombre privilegiado dentro de su cultura y dentro de su sociedad. Pero el mal inesperado tocó a Lázaro. Nadie lo esperaba. Es cuando posiblemente cuando más saludable estaba. Una enfermedad repentina lo mató, pero rápido, en cuestión de días. Lo fulminó. No dio tiempo a nada. Un hombre fuerte, robusto, enfermo, y se muere en 3 días. Sus hermanas no entienden el motivo de ese mal. Lo vamos a ver más adelante. El texto lo dice. Ellas no entendieron. La gente en Betania, de donde él era, estaba atónita, estaba en shock, estaba en luto, estaba confundida. ¿Qué pasó aquí? Pues si yo vi a Lázaro ayer corriendo por ahí motora. ¿Y cómo que se murió? ¿De un accidente? No, cayó enfermo y se murió. Pero si yo estaba con él ayer comiendo en el restaurante. Pero ¿cómo que Lázaro se murió? Lázaro. Estaba la gente en shock. Todo pasó de repente. Ellos no vieron la justificación, o sea, la razón por qué ese mal le llegó a Lázaro. Porque el ser humano piensa en eso cuando las cosas llegan. No nos podemos esconder, pensamos en eso. Le dan aviso a Jesús y el Señor no acude al rescate inmediatamente. Le llega el mensaje a Jesús cuando dicen: el que ama está enfermo. Pero él se queda 2 días. Lo lógico era pensar que Jesús iba a correr inmediatamente a socorrerlo, o que Jesús no tenía ni que ir, porque estaba como a 200 estadios, dice la Biblia. Estaba en una distancia que se podía caminar. Jesús lo que tenía que decir la palabra, como sanó al siervo de un centurión, como sanó a la hija de la Sirofenicia, que ni fue al lugar y dijo: por tu fe, y dijo: la palabra ha sido enviada, ha sido sano.